Bienvenidos a uno de estos nuevos vídeos de esta parte del canal de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar del protocolo en las clases de yoga. Uno de los primeros protocolos es la primera palabra que se suele decir al empezar tu clase de yoga y es la palabra Om. Así que cuando te sientes en tu esterilla, seguramente al empezar y acabar la clase todos haréis lo mismo. Om. Así que no te asustes, porque seguramente en casi todas las clases que vayas se utilice esta palabra que es como el inicio del todo, el primer sonido, vamos a decir. También en general al acabar las clases se suele como agradecer la clase y pedir una paz general, ¿no? Entonces se suele decir la palabra Shanti y se dice también de esta manera, Shanti, 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 paz, paz, paz. Así que en general en vuestras clases de yoga repetiréis esto varias veces. Sé puntual. Yo sé que hay muchos países como el mío, España, en el que ser puntual es como algo antinatural, pero esfuérzate porque es mejor que llegues antes de tiempo, te sientes, te tranquilices en tu esterilla y todo vaya mucho más fluido que llegar corriendo, colocar tu esterilla mal puesta, porque todo irá mucho peor. Intenta entrar con los pies descalzos, porque al final entramos desde fuera de clase a un lugar que es como más limpio, casi todo el mundo debería o va descalzo y es como más respetuoso que a poder ser entremos sin zapatos puestos. Otro protocolo que también me parece importante, y ya no como protocolo sino como práctica, es que practiquéis sin calcetines. Soy la primera que cuando hace frío odia quitarse los calcetines y apura muchísimo las posturas para no tener que quitármelos. Pero es uno de los protocolos más importantes porque creo que hará que avances mucho más y los dedos de tus pies tendrán una movilidad que ni conocías. No hables en clase. Esta a mí me ha costado muchísimo. Es más, si notas que estás en un ambiente más relajado y que tu clase es como más distendida, igual sí que puedes hablar alguna cosilla, pero en general la gente está a lo suyo, a su práctica, y no es la típica clase deportiva en la que estás de cháchara o la mitad de la clase te la pasas hablando. Eso en yoga no suele existir. Jamás critiques a un profesor. Si vas a una clase en la que el tipo de yoga que se enseña no te gusta, no tienes más que cuando acabe la clase marcharte y se acabó. Si esa clase no es para ti, es tan fácil como eso. Pero jamás critiques a ningún profesor y yo te recomendaría que tampoco a ningún compañero, porque el yoga, como os he explicado algunas veces, no solo son las posturas que vemos en la esterilla, sino todo lo que está alrededor. Así que cuidado porque algunas de las partes del yoga son estas. No criticar, intentar no ser esa clase de persona. Otro protocolo que he notado yo al ir a las clases de yoga es que en general no hace falta que lleves tu propio material, sino que al llegar allí siempre hay alguien que muy bondadosamente te lo dejará, sobre todo si eres principiante y no te apetece soltar el cash de comprarte una buena esterilla. Seguro que tu profe o algún compañero súper amable te cede su esterilla o alguno de sus elementos que necesites sin problema. Cuidado con el ego y con la envidia en las clases de yoga. Eso no existe. Es más, los primeros meses es algo inevitable y algo que inconscientemente alimentarás viendo postureo total en internet en el yoga y viendo a tus compañeros que llevan muchos años siendo la repanocha y tú llegarás y no te tocarás ni el tobillo. Así que acuérdate como un gran protocolo dejar el ego, las envidias y las comparaciones fuera de clase. Una forma de agradecer, por ejemplo, en cualquier otra disciplina, suele ser decir cuando alguien te ayuda, ¿no? Decir un gracias. Pues en yoga más o menos la comparativa a este ejemplo sería decir namaste. Si tu profesora te ayuda o alguien te deja algo o alguien te aplaude porque algo te ha salido muy bien y te has esforzado en ti mismo, tienes que responder con un namaste, que es como un gracias pero con sentimiento, con ganas. Si no vas a clase, cosa que suele pasar, por ejemplo, depende en qué ciudad estés, puede trastocar un poco el espacio en clase. Entonces yo creo, no es algo que sea pues común en todos los sitios, pero yo creo que es importante avisar. Yo tengo como una manía, una costumbre o unas ganas de que viaje donde viaje, busco desde mi casa qué lugares dan yoga en ese sitio y siempre les escribo unos días antes para avisarles que voy a ir a su clase, que soy de fuera y que simplemente me voy a unir ese día a esa clase. Así que si vas a faltar a tu clase porque vas de ciento en viento, muy mal por cierto,
o por lo que sea no vas a poder ir, avisa para que ese sitio quede para otra persona, o al revés, avisa para que te guarden tu hueco y tengas sitio para tu esterilla. También te aconsejaría que si vas a empezar a hacer yoga, aunque tienes muchos niveles de posturas, siempre es recomendable que si tienes cualquier tema médico o tema de salud que te preocupe o que consideres importante, se lo expliques a la persona que va a darte la clase. Sea quien sea o tu dolencia sea o muy pequeña o muy grande o una enfermedad, por ejemplo, a mí me gusta siempre explicar estas cosas y que quede claro ciertos temas de salud antes de iniciar cualquier clase. Intenta no interrumpir a tu profesor. Quédate un poco con las dudas que tengas y al final de la clase puedes quedarte para preguntarlas. Pero no estés continuamente cortando porque en general la práctica, sobre todo en diferentes tipos de yoga como el Ashtanga, que es el que yo suelo practicar, las clases son como más dinámicas y una postura enlaza con otra y van como más fluidas. Así que cualquier duda que tengas, o como me pasa a mí que siempre tengo millones de dudas más teóricas, siempre es mejor quedarte al final de la clase o escribir a tu profesor y preguntarle las cosas antes que parar una clase para que te resuelvan esa duda. Pero no te preocupes, que seguro que tu profe está atento y si necesitas ayuda irá a recolocarte bien. Y el protocolo que más me encanta a mí y es decirte directamente que si tienes pelo, te lo rapes. Te lo rapes. ¡Loca! Sí, no puedo deciros nada bueno del pelo en el yoga. Directamente te diría que si tienes pelo o pelazo, vayas calva como una rata calva, porque os aseguro que no hay un protocolo que ayude al pelo en las clases de yoga. Da igual lo tengas largo, corto, te hagas trenza, te hagas coleta, peineta arriba, moño abajo, hagas lo que hagas con tu pelo te va a molestar en yoga. Si alguien tiene algún truco sobre esto, por Dios y por el amor de la vida, me escriba debajo de este vídeo y me diga qué hacer con el pelo en yoga, porque 2 años después de la práctica solo quiero rapármelo al cero.